rather unusual goal for my life. Yo tengo una meta algo inusual para mi vida. I have a goal to see God-given reformation and revival. Tengo la meta de ver un avivamiento y reavivamiento dado por Dios And to be used of God in spreading it. y ser usado por Dios para poder esparcir ese avivamiento. Reformation is what we, by the Holy Spirit, can do. La reforma es aquello que nosotros por el Espíritu Santo podemos hacer. If we see things in the Bible Si vemos cosas en la Biblia that we are not doing in the church, que no estamos haciendo en la iglesia, we can change those things. podemos cambiar esas cosas. That's reformation. Eso es reforma. Revival is what only God can do. El avivamiento es algo que solamente Dios puede hacer. In the words of Isaiah 64 and verse 1, En las palabras de Isaías 64, versículo 1, revival is when God comes down. el avivamiento es cuando Dios desciende. The prophet prays there, El profeta alaba allí, oh, that you would rend the heavens and come down, oh que tú abrieras los cielos y descendieras, as fire causes the water to boil. como el fuego hace que el agua hierva. I long to see that. Yo anhelo ver eso. But in my country, revival has been very unusual in the last 150 years. Pero en mi país el avivamiento ha sido algo muy inusual en los últimos 150 años. And so that means even when many people in my country can point to very precious times, Eso significa que aunque podemos señalar por momentos muy preciosos y bellos en cuanto a esto, I can remember as a boy there were times when many people in our church would be saved. recuerdo siendo de niño ver a muchas personas venir a conversión, a ser salvos. Nevertheless, what I mean by revival today is something I have never seen. Sin embargo, aquello que yo llamo avivamiento hoy no es algo que yo he visto. And I think it's unlikely that anyone to whom I'm speaking has seen true revival. Y yo creo que es muy posible que nadie a quienes yo esté hablando ahora haya visto un avivamiento. In my country's history, there have been 3 great revivals. En la historia de mi país ha habido 3 grandes avivamientos. We've called them great awakenings. Les llamamos grandes avivamientos. But it's been about 160 years since we saw one of them. Pero desde que vimos el último de estos han pasado unos 160 años. But revival is occurring now in places around the world. Pero el avivamiento está ocurriendo en algunos lugares en el mundo. And there are many first-hand accounts and histories about revival. Y hay muchos relatos de primera mano en la historia con respecto al avivamiento. And what I have read and heard about revival Y lo que yo he leído y oído acerca del avivamiento makes me want to see that more than anything else on earth. me hace anhelar ver eso más que cualquier otra cosa en la tierra. Sometimes we use the phrase heaven on earth. Algunas veces usamos la expresión el cielo en la tierra. You know what the closest thing to heaven on earth really is? ¿Saben qué es lo más cercano a tener el cielo en la tierra realmente? It's revival. Es el avivamiento. In the words of Isaiah, it's when God comes down. En la palabra de Isaías es cuando Dios desciende. That's heaven on earth. Eso es el cielo en la tierra. Now, the best account of revival in the Bible is in Acts chapter 2. Ahora, el mejor relato de avivamiento en la Biblia está en Hechos capítulo 2. 10 days prior to the event recorded here, 10 días anterior al evento que se registra aquí, the resurrected Jesus Christ has ascended back to heaven. el Cristo resucitado había ascendido a los cielos. 120 of his disciples have gathered together to pray. 120 discípulos de sus discípulos se habían reunido a orar. And if the room that they show us today in Jerusalem is correct, Y si el lugar que nos muestran ahora en Jerusalén es el lugar correcto, it's a room about twice the size of this platform. es un lugar que es el doble del tamaño de esta plataforma. The 10th day of their gathering was the day of Pentecost. El día 10º de su reunión era el día de Pentecostés. It was one of the major Jewish holidays. Era uno de las grandes festividades religiosas judías. A day when Jews from all over the Mediterranean world Un día en el que todos los judíos del mundo mediterráneo would board up their shops and leave their homes in the care of their neighbors cierran sus negocios, se toman cuidado de sus vecinos and make their way to Jerusalem. y marchan camino hacia Jerusalén.
But on this day of Pentecost, Pero en ese día de Pentecostés, God sent the Holy Spirit with great power Dios envió su Espíritu Santo con gran poder upon all who believed in Him. sobre todos los que eran los creyentes en Él. And since that morning, Y desde esa mañana, every born-again believer in Christ todo creyente que ha nacido de nuevo en Cristo is indwelled by the Holy Spirit está habitado por el Espíritu Santo and gifted by the Holy y Spirit dotado por el Espíritu Santo for service in the church and for sharing the gospel. para el servicio en la iglesia y para esparcir el Evangelio. But this was the first time Pero esta fue la primera vez that the Spirit came in such power on every believer. en que el Espíritu vino con tal poder sobre cada creyente. Now, in some ways, let's remember that Pentecost was unique. En alguna manera, recordemos, Pentecostés fue algo único. There will never be another Pentecost, Nunca habrá otro Pentecostés, just as there will never be another crucifixion of Jesus. así como no habrá nunca otra crucifixión de Jesús. But in other ways, Pentecost is a description of what every revival is like. Pero en otro sentido, Pentecostés es una ilustración de lo que todo avivamiento es. And that's the perspective I want us to see Acts chapter 2 from today. Y es desde esa perspectiva que quiero que veamos Hechos capítulo 2 hoy. I'm convinced, as I will make plain at the end, Estoy convencido, como voy a señalar al final, there is reason to hope that we may see revival in our lifetime. de que hay razones para nosotros esperar que podemos ver el avivamiento en nuestras vidas mientras estemos vivos. But when revival comes, what will it look like? Pero cuando venga el avivamiento, ¿cómo va a lucir? How will we discern the true from the false? ¿Cómo vamos a discernir lo falso de lo verdadero? 4 things from this passage 4 cosas en este pasaje that describes what revival will be like when revival comes. que va a describir cómo va a ser el avivamiento cuando ocurra. First of all, Primero, when revival comes, cuando el avivamiento ocurra, we won't be able to stop telling of the mighty deeds of God. no vamos a parar de hablar de las obras poderosas de Dios. This is in the first 11 verses of this chapter. Esto está en los primeros 11 versículos de este capítulo. When Pastor Salvador reads this, Cuando el pastor Salvador lea esto, I want you to pay particular attention to verses 4 and 11. yo quiero que presten de atención en particular a los versículos 4 y 11. It's the famous passage here about speaking in tongues, Es el famoso pasaje de hablar en lenguas, which is very clearly here known languages. que claramente podemos ver aquí eran idiomas conocidos. But the emphasis I want to make Pero el énfasis que quiero hacer is on what they were saying when they were speaking in these tongues. es acerca de lo que estaban hablando cuando hablaron en lenguas. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Notice what, at the end of verse 11, what they were saying when they were speaking in these languages. Observen lo que ellos estaban diciendo en el versículo 11, cuando ellos estaban hablando en estos idiomas. The people who heard them said this, Lo que les escucharon a ellos dijeron, we hear them in our own tongues speaking of the mighty deeds of God. les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. When revival comes, Cuando el avivamiento llega, you and I find ourselves unable to stop speaking of the mighty deeds of God. nosotros nos vamos a ver imposibilitados de dejar de hablar de las maravillas de Dios. Though you are the most shy or reluctant witness, Aunque seas el testigo más tímido y aún renuente,
you find yourself unable to contain it. no te vas a poder contener. As I said, I've never seen revival. Como les dije, nunca he visto un avivamiento. But I think God occasionally gives us glimpses of it. Pero yo creo que Dios de vez en cuando nos da algunos destellos. I pastored a church in the suburbs of Chicago for 15 years. Yo pastoreé una iglesia en los suburbios de Chicago por 15 años. And we came to the point of believing it was God's will for us to build a new building. Y llegamos a un momento a pensar que ya Dios nos estaba llevando al punto de construir un nuevo edificio. But for a number of reasons, we believed God wanted us to build that without going into debt. Pero por alguna razón nosotros estábamos convencidos de que Dios quería que lo hiciéramos sin incurrir en deudas. And so we had a day where we asked people to prepare and sacrifice, and they brought their gifts. Así que nosotros llamamos un día a una reunión en la que nosotros le pedíamos a las personas que trajeran sus sacrificios y sus regalos. So this helped us to plan what size building we would have. Y eso nos ayudaría a planificar de qué tamaño haríamos el edificio. But after about 4 years of waiting, Pero después de esperar durante 4 años, we were finally ready to start building the building. estábamos ya finalmente listos para empezar a construir. But we needed to have one more day of giving, Pero necesitábamos un día más de ofrendas. so we would know we had enough money to at least use the building in a minimal way. Para por lo menos tener la cantidad suficiente para tener el edificio en la forma mínima. At that day, we needed at least $50,000. En ese momento nosotros necesitábamos por lo menos unos $50,000. If we had $100,000, we could completely finish the building. Si nosotros hubiéramos tenido 100,000, hubiéramos completado a plenitud del edificio. And without getting into detail, let me just say that it seemed impossible. Y sin entrar en detalles, eso parecía algo imposible. But we had a special time of prayer, Pero tuvimos un tiempo especial de oración and only 2 of us knew we needed $100,000. y solo 2 de nosotros sabíamos que necesitábamos $100,000. We had only been talking about $50,000 publicly. Nosotros habíamos hablado públicamente de los 50,000. But when the day came, Pero cuando llegó el día, so came the snow. así también llegó la nieve. And I said, Lord, I was driving the church, Y yo estaba conduciendo hacia la iglesia, and the car is sliding on the road. y el carro estaba deslizándose en el camino. I said, Lord, you have the wrong day. Y yo le dije, Señor, tú escogiste el día equivocado. We need everyone at church today. Necesitamos que hoy esté todo el mundo en la iglesia. But when the time of the offering came, Pero cuando llegó el momento de la ofrenda, people gave their money and went down the hall for a meal together. las personas daban su dinero y luego íbamos al pasillo a un salón donde íbamos a tener una comida juntos, While the money was counted. mientras el dinero estaba siendo contado. And I still have the piece of paper Y yo todavía guardo conmigo el pedazo de papel where it was reported to me that we had been given $99,000. donde se me reportó que habíamos recibido $99,000. And when I announced this to the church, Y cuando yo anuncié eso a la iglesia, a man went down the hall, un hombre fue al salón allí wrote a check for y $1,000. escribió un cheque por los 1,000. He said he had sensed God wanted him to do that during the service, Y él tenía un sentido de que Dios quería que lo hiciera durante el servicio, but he thought he was just getting caught up in the emotion. pero él pensaba, eso era algo que yo estoy atrapado por la emoción del momento. So he wrote a check, and we walked out of there that day with exactly $100,000. Y él escribió el cheque, pero realmente era exactamente lo que se necesitaba para completar los $100,000. We came home after church, Nosotros regresamos a la casa después de la iglesia and there was an unbelieving man who lived across the street from us. y había un hombre incrédulo que vive frente a nuestra casa. I got out of the car, went right to that man and said, I have to tell you what God did in our midst Y today. yo tuve que ir donde él y yo le dije, yo tengo que decirte lo que Dios hizo con nosotros hoy. I couldn't contain it. Yo no me podía contener. We came back to the house, Volvimos a la casa, opened the door of the house. abrí la puerta de la casa There's our cat, Solomon. y ahí estaba nuestro gato Salomón. I said, Solomon, in all your kitty life, you've never heard of anything like this. Y yo le dije, mira Salomón, en toda tu vida de gatuna tú no has visto nada como esto. I went past the cat to the telephone, Yo pasé del gato, me fui al teléfono, started calling family. comencé a llamar familiares, We came back to church that night. regresamos a la iglesia esa noche I said, how many of you had to tell someone what God did in your midst today? y yo preguntaba, ¿cuántos de ustedes tuvieron que decir, hablar acerca de lo que pasó hoy aquí? Almost everyone raised their Y hand. casi todo el mundo levantó su mano. Flesh and blood could not contain it. La carne y la sangre no lo podía contener. That's what it's like when revival comes. Eso es lo que ocurre cuando viene el avivamiento. God's power is so great, El poder de Dios es tan grande you have to open your mouth que and tú tell people. tienes que abrir la boca y hablar y decir a las personas.
We become like the woman at the well in John chapter 4. Nos convertimos como la mujer samaritana en el Juan capítulo 4. You remember her past. She had lived with 5 men and had 5 husbands, now living with a man who was not her husband. ¿Recuerdas el pasado que esta mujer había tenido con 5 maridos y aquel que estaba con ella ahora no era su marido? Jesus miraculously exposed this information. Jesús milagrosamente expuso ante ella esta información. And apparently she was converted. She left her water pot and went back into the city. Y aparentemente estaba convertida, dejó su cántaro de agua y se fue a la ciudad. And the Bible says she came to the men of the city. Y la Escritura dice que él fue a los hombres de la ciudad. And said a most remarkable thing. Y dijo algo maravilloso. Come see a man Vengan a ver un hombre who told me all the things I have done. que me ha dicho todo lo que yo he hecho. Now, how would you respond to that kind of invitation? ¿Cómo tú responderías a una invitación así? Here is a woman who says, He aquí una mujer que dice, someone you know to be an immoral woman, alguien que ustedes saben que es una mujer inmoral, and she says, come meet a man who told me every sin I ever committed. y dicen, vengan a conocer a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. Pastor Suhel, if someone came and said, come meet a man who told me every sin I ever committed. Pastor Come. Sujel, si alguien viene y le dice, ven, van a ver, alguien me ha dicho todo lo que yo he hecho, ven. No thanks. No, gracias, no. But they come. Pero vienen. They come out of the city and they hear Jesus. Vienen de la ciudad y escuchan a Jesús. At the risk of all their sins being exposed. Ante el riesgo de que también los pecados de ellos sean expuestos. And they are converted. Y son convertidos. And they come back into the city. Y regresan a la ciudad. And they say to the woman, Y le dicen a la mujer, it is no longer because of what you said that we believe. ya no es tanto por lo que tú dices que creemos. We have heard for ourselves. Lo hemos escuchado nosotros mismos. And know that this one is indeed Y sabemos que en realidad the Savior of the world. este es el Salvador del mundo. We become like that woman. Nosotros nos convertimos We don't care. en el mismo pasamos a tener la misma situación de esta mujer. We don't care who knows about our sins. No nos importa quién conozca acerca de nuestros pecados, As long as we can tell them of the Savior of siempre y sins. cuando podamos decirle de quién es el Salvador de nuestros pecados. That's what it's like when revival comes. Es así cuando viene el avivamiento. You won't be able to stop telling of the mighty deeds of Tú God. no puedes parar de hablar de las maravillas y las obras de Dios. Though you are the most shy and reluctant witness in the church, Aunque seas el más renuente y tímido de toda la iglesia, you find yourself unable to stop speaking. no vas a poder parar de hablar. Because God's power is so great, Porque el poder de Dios es tan grande flesh and blood cannot contain que it. la carne y la sangre no lo pueden contener. Now some of you are thinking, Algunos de ustedes estarán pensando, you do not know me. tú no me conoces, I've never seen anything like that. yo no he visto nada como eso. No, my friend. No, mi amigo, You've never seen tú revival. nunca has visto el avivamiento. When revival comes, we won't be able to stop speaking of the Cuando el mighty deeds of God. avivamiento llega, nos vamos a poder parar de hablar de eso. Second, En segundo lugar, when revival comes, cuando el avivamiento llega, there will be a renewed emphasis upon Jesus habrá un énfasis renovado en Jesús and a recovery of the gospel. y en el recuperar el evangelio. I take this from parts of verses 22 to 36. Esto yo lo tomo en parte de los versículos 22 al 36. I'm going to read just parts of this, Voy a leer solamente parte de esta sección. and here's what I'm going to emphasize. Y aquí lo que yo voy a enfatizar. Listen to how often Peter refers to Jesus. Noten cuántas veces Pedro hace referencia a Jesús. Verse 22. Versículo 22. Men of Israel, listen to these words. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesus the Nazarene, Jesús Nazareno, a man attested to you by God with miracles and wonders and signs, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales which God performed through him que Dios hizo entre vosotros in your midst, just as you yourselves know. por medio de él, como vosotros mismos sabéis. This man, A este, delivered up by the predetermined plan and foreknowledge of God, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, you nailed to a cross prendisteis y matasteis by the hands of godless men, por manos de inicuos, and put him to death. crucificándole, And God raised him up again, al cual Dios levantó, putting an end to the agony of death, suelto los dolores de la muerte, since it was impossible for him to be held in its power. por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. For David says of him, Porque David dice de él. and then they quote a prophecy of David about the Y Messiah. entonces cita una profecía de David en cuanto al Mesías. Verse 31. Versículo 31.
David looked ahead and spoke of the resurrection of the Christ, David, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, that he was neither abandoned to Hades, que su alma no fue dejada en el Hades, nor did his flesh suffer decay. ni su carne vio corrupción. This Jesus God raised up again, A este Jesús resucitó Dios, to which we are all witnesses. de lo cual todos nosotros somos testigos. Therefore, having been exalted to the right hand of God, Así que exaltado por la diestra de Dios, and having received from the Father the promise of the Holy Spirit, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, he, that's Jesus, Él, esto es Jesús, has poured forth this which you both see and hear. ha derramado esto que vosotros veis y oís. Verse 36. Versículo 36. Therefore let all the house of Israel know Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, for certain que certísimamente that God has made him que Dios a este, both Lord and Christ, Dios le ha hecho Señor y Cristo. this Jesus Este Jesús whom you a crucified. quien vosotros crucificasteis. When revival comes, Cuando el avivamiento llega, there's a renewed emphasis on Jesus hay un énfasis renovado en Jesús and a recovery of the y gospel. una recuperación del Evangelio. We preach more about Jesus. Predicamos más acerca de Jesús. Our Bible lessons are more about Jesus. Nuestras lecciones de bíblicas son más acerca de Jesús. You teachers, Ustedes, profesores, don't ever teach a Bible lesson no enseñan una lección bíblica that would be acceptable in a Jewish synagogue. que sea aceptable en una sinagoga judía. It is the message of Jesus that makes us Christians. Es el mensaje de Jesús el que nos hace cristianos. The essence of Christianity is Christ. La esencia del cristianismo es Cristo. This is what distinguishes us Esto es lo que nos distingue as Christians from other religions. de a nosotros los cristianos entre otras religiones. It's the message of Christ. Es el mensaje de Cristo. And we have lost this emphasis today. Y nosotros hemos perdido este énfasis hoy. And we need a new emphasis on the gospel of Jesus Y Christ. necesitamos un nuevo énfasis en el Evangelio de Jesucristo. Let me tell you how I often demonstrate this in my country. Permítame decirles cómo yo demuestro esto en mi país. I give all of my listeners a sheet of paper. A todos mis oyentes yo les doy una hoja de papel And I say, how many times do you think you've heard the gospel in your life? y yo les pregunto, ¿cuántas veces en la vida han escuchado ustedes el Evangelio de Cristo? And the people who have been raised in the church, Y las personas que se han criado en una iglesia, who have the same amount or color of hair as I have, que tienen el mismo color de cabello que yo tengo, they will roll their eyes ellos simplemente mueven los ojos and say thousands of times, y dicen miles de veces. yes, that's probably true. Sí, probablemente es cierto. And then I will ask them this, Y luego les hago la pregunta. and you say you're Christians, right? Tú dices que eres cristiano, ¿verdad? Yes. Sí. Well, to be a Christian, you have to believe the gospel, right? Bien, Yes. para ser cristiano tú tienes que creer el Evangelio, ¿verdad? Sí. And to believe the gospel, you have to understand the gospel. Y para creer el Evangelio tú tienes que entender el Evangelio, ¿no? Yes. Sí. I mean, if right now I said to you, Entonces, si ahora mismo yo te pregunto, do you believe in the second law of thermodynamics? ¿crees tú en la segunda ley de termodinámica? You might say, well, help me understand. Help me make sure I understand it so I can tell you if I believe it. Entonces quizás tú dirás, bueno, déjame ver qué es lo que tú quieres decir para ver si yo entiendo qué es lo que yo creo. You can't believe it if you don't understand. Tú no lo puedes creer si tú no lo entiendes. Same is true about the gospel. Lo mismo es cierto acerca del Evangelio. So then I say to these people, Así que yo les digo a ellos, write down the gospel. escribe el Evangelio. And everyone freezes. Y todo el mundo se congela. And they blink. Y ellos empiezan a pestañear. And I say, just, like a paragraph. No, yo le digo un párrafo nada más. And it's very quiet. Y todo tranquilo. And I will say, now, didn't you just tell me you've heard it thousands of times? No me acaban de ustedes decir que lo han oído miles de veces. Yes. Sí. And you're a Christian, right? Y tú eres cristiano, ¿sí? And you have to understand the gospel and believe it to be a Christian, right? Y que tienes que entender el Evangelio para creerlo, ¿verdad? Yes. Sí. Well, just write it down for me. Bueno, pues escríbelo entonces. And now the head goes down, the feet start shuffling. Y entonces ahora las cabezas se bajan y los pies empiezan a moverse. My friends, Mis amigos, knowing the gospel is more important than knowing your telephone number.
Conocer el Evangelio es más importante que tú conozcas tu número telefónico. It's more important than any computer password. Es más importante que cualquier contraseña en la computadora. Suppose you were going home today after church, Supón que tú regresas a tu casa después de la iglesia esta tarde and there was a terrible car accident in front of you. y hay un terrible accidente de automóvil enfrente a ti. And as a first-time guest in your country, Y como un visitante por primera vez aquí en el país, it seems a miracle you don't have more accidents here. parece un milagro que usted no tenga más accidentes. But suppose a terrible accident happens right in front of Pero you, imagínense que un terrible accidente ocurre frente a ti and people are thrown from the car. y las personas aún salen del vehículo You stop and you run up to them, y tú te detienes y vas hacia esas personas and you realize this person will die before the ambulance gets there. y tú te das cuenta que esa persona va a morir antes que llegue la ambulancia And they're gasping for breath. y ellos están luchando por conseguir aire And they look up and say to you, y ellos te miran y te dicen, I don't want to go to hell. yo no me quiero ir al infierno, How can I go to heaven? ¿cómo puedo yo ir al cielo? What do you say? ¿Qué tú le dirías? Their eternity is in the balance. Su eternidad está en juego. You have the message that can get them to heaven. Tú tienes el mensaje que les puede llevar al cielo. What is that message, my friend? ¿Cuál es ese mensaje, amigos? If you could not tell them there, Si tú no le puedes decir do ahí, you know the message to get you to heaven? ¿sabes cuál es el mensaje para tú ir al cielo? And if you don't know that message, Y si tú no sabes ese mensaje, how have you believed it? ¿cómo tú lo has creído? Are you a Christian? ¿Eres tú un cristiano? When revival comes, Cuando el avivamiento llega, this becomes our central message. esto viene a ser nuestro mensaje central. And oh, my friend, Oh, mis amigos, I would encourage you not to leave this place yo today quiero exhortarles que no dejen este lugar hoy. if you are not clear on the gospel. Si tú no estás claro con respecto al This is the Evangelio, most important message in the world. es el mensaje más importante del mundo. And it may be true you've heard it thousands Y of times. puede ser cierto que lo has oído miles de veces. But if you could not write it down in this place, Pero si tú no lo puedes escribir en este lugar, surrounded by friends and Christians, rodeado de amigos y de cristianos, it's unlikely you're going to do it out there. es muy difícil que tú lo vayas a hacer allá afuera. And you know, pastors, ¿Y saben ustedes, pastores? if our people in the church are not clear on the gospel, Si nuestra gente en la iglesia no está clara con el if they could Evangelio, not write it down right here, right si ellos now, no lo pueden escribir aquí mismo, forget trying to get them to share the gospel out there. olvídense de tratar de hacerles que compartan el Evangelio allá afuera. We must be clear on the gospel in the church. Tenemos que estar claros con respecto al Evangelio en la iglesia. But are you clear on the gospel in your soul? Y estar tú claro con respecto al Evangelio, con respecto a tu alma. Are you clear on the one message that can take you to heaven? ¿Estás tú claro con aquel mensaje que te puede llevar al cielo? This is why we need revival Es por eso que necesitamos avivamiento in the church. en la iglesia. Third, En tercer lugar, when revival comes, cuando el avivamiento llega, great power gran poder and dramatic results y resultados dramáticos will accompany the gospel. van a acompañar el Evangelio. You will find people asking you what to do, Vas a encontrar personas preguntándote qué hacer, much as they did Peter in verse 37. como le hicieron a Pedro en el versículo 36. Pastor. 37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? You will find people asking you what to do. Vas a encontrar personas que te van a preguntar qué hacer. In the first great awakening in my country, En el primer gran avivamiento en mi país, it happened back in the 1730s and 40s. sucedió en los 1730 y pico. You may have heard of a great pastor and theologian named Jonathan Edwards. Pueden haber escuchado del gran pastor y teólogo Jonathan Edwards. He was at the center of this great awakening. Él estaba en el centro de este gran It avivamiento. was at that time he preached the most famous sermon in American history. Fue ese en el momento en el que él predicó el sermón más famoso en la historia americana. Someone described the scene in his town in those days. Alguien describe la escena del pueblo en esos días They said this, y dicen, a great many people muchas personas were driven by their distress fueron movidas por su inquietud to seek Edwards' personal counsel. para buscar el consejo personal de Edwards. So many people came calling on him. Tantas personas vinieron buscándole It was no longer the tavern, que ya aquello no era ya la taberna, no era ya más la taberna, but the minister's house that was crowded. sino la casa del pastor la que estaba llena. Far more than the tavern had been. Mucho más de lo que había sido la taberna. Imagine that. Imagínense eso. It's Saturday night, Era un sábado en la noche and instead of cars parked in front of the bars, y en lugar de los carruajes con los caballos en frente de los taverns and bars, drinking places, de los lugares de bebida and the casinos, y los casinos, they lined the street in front of the church.
Estaban en fila enfrente a la iglesia. They're crowded around the homes of the pastors. Estaban rodeando las casas de los They pastores, come knocking on the door, tocando las puertas. and they don't even know what to Y say. ni siquiera sabían qué decir. They just say, I have to know God. Solamente decían, yo necesito conocer a Dios. And you may be thinking, Y tú puedes estar pensando, now, Whitney, I don't know what it's like back in Louisville, Kentucky no, Whitney, yo no sé cómo es eso allá en Louisville, en Kentucky, on Saturday night, los sábados en la noche, but it's not like that in Santo pero Domingo. no es así aquí en Santo Domingo. No, it's not like that in Kentucky. No, así tampoco es allá en Kentucky. It's not like that anywhere, No es allá en ningún lugar, unless revival comes. a menos que venga el avivamiento. You say, I've never seen anything like that Puedes in my decir, life. yo nunca he visto eso nada en mi vida. You've never seen revival, that's why. Entonces tú nunca has visto avivamiento. Notice the great power and dramatic results Observa el gran poder y los dramáticos resultados accompanying the gospel in verse 41. que acompañan el Evangelio en el versículo 41. So then there were those who received his word Así que los que recibieron su palabra were baptized, fueron bautizados and there were added that day y se añadieron aquel día about 3,000 souls. como 3,000 personas. Verse 43 says there was a sense of awe. El versículo 43 dice, y sobrevino temor. The sense of the presence of God was almost atmospheric. El sentido de la presencia de Dios era algo atmosférico. As people walked into the building, Las personas estaban, al entrar en los edificios, they sensed the presence of ellos God. sentían la presencia de Dios. I've seen a glimpse of something like this on occasion. He tenido vistazos de esto en ocasiones. Many of you have heard the preacher in America, in the United States, John MacArthur. Algunos de ustedes conocen al predicador en los Estados Unidos, John MacArthur. He's coming to your city in February. Él viene a vuestra ciudad en febrero. I was at a conference once where I heard him preaching Estaba en una conferencia donde él estaba predicando en una ocasión on the book of Titus, of all things. con respecto al libro de Tito. And as he preached, tears were running down my cheeks. Y al predicar él, lágrimas estaban corriendo por mis mejillas. Now that has happened before. Eso me había ocurrido antes. But the difference this time was this. Pero la diferencia en esta ocasión era esto. I did not want to stop long enough Yo no quería parar, to take my glasses off and wipe my eyes, ni siquiera para quitarme los lentes y limpiarme los ojos, for fear that I would miss something. por temor a perderme algo. The power of God was so great El upon his poder de preaching. Dios era tan grande en este predicador Tears just splashed onto my lap. que las lágrimas estaban cayendo en mi regazo. After he finished preaching, Y después de terminar de predicar, people just sat there for an hour las personas se quedaron sentadas allí por una hora before they had all left. antes de salir. I love to hear people who heard the late Dr. Martin Lloyd Jones preach. Me gusta escuchar a personas que escucharon al ya fallecido Martin Lloyd Jones predicar. He preached in London and he died in 1981. Él predicó en Inglaterra, en Londres, y murió en 1981. So there's still many older people who heard him preach. O sea que todavía hay muchas personas de edad que le escucharon predicar. And I have a friend, an older man, who is perhaps the world's expert on revival. Y yo tengo un amigo que es quizás el especialista en avivamiento en el mundo. His name is Richard Owen Roberts. Su nombre es Richard Owen Roberts. And he said the first time that he heard Martin Lloyd Jones Y preach, él dijo, la primera vez que yo escuché a Martin Lloyd Jones predicar, the building was much like this one. el edificio era mucho como este. He said he sat high up in this area over here. Él dice que estaba sentado allí a lo alto en este lugar. And this little man came out and began to preach. Y este pequeño hombre vino y comenzó a predicar. And he said the power of God was so great upon his preaching Y dijo, el poder de Dios era tan grande sobre él en su predicación, that he lost an awareness of everything else around que him. yo perdí la percepción de todo lo que estaba a mi alrededor. And he said, I hate to use this kind of language, Y él me dijo, yo aborrezco usar este tipo de lenguaje, but I don't know how else to describe pero it. yo no sé de qué otra manera describirlo. He said it was like an out-of-the-body experience. Era como una experiencia fuera del cuerpo. And believe me, he would be the last man to use that language. Y créanme, él es la última persona en el mundo que usaría esa ilustración. Because he said, I was unaware of everything else around me, Porque él dice, yo no estaba consciente de nada a mi alrededor, but the power of God. sino del poder de Dios. And when I sort of finally came to myself, Y cuando en un momento yo vine a mí otra vez, I was the only person left sitting in a 1,500-seat auditorium. yo era la única persona que quedaba sentada en un auditorio de 1,500 personas. That's what it's like when revival comes. Es así cuando llega el avivamiento. Great power, dramatic results Con given to the gran gospel. poder y resultados dramáticos. Fourth and last, En cuarto lugar y por último, when revival comes, cuando el avivamiento llega, there will be sacrificial, habrá
an irresistible devotion una devoción irresistible y sacrificial to the things of God and Christian con living. respecto a Dios y a la vida cristiana. That's what we see in verse 42. Es lo que nosotros vemos en el versículo 42. And they were continually devoting themselves Dice, y perseveraban to the apostles' teaching en la doctrina de los apóstoles, and to fellowship, en la comunión unos con otros, to the breaking of bread and to prayer. en el partimiento del pan y en las oraciones. These things became their life. Estas cosas se convirtieron en su vida. When revival comes, they become your life. Cuando el avivamiento llega, estas cosas vienen a ser tu vida. You don't have to beg people to come to church. No tienes que rogarle a las personas que vengan a la The iglesia. prayer meetings are filled Las reuniones de oración van a estar llenas because God is there. porque Dios está ahí. If you knew that tonight, Si tú supieras que hoy, esta noche, at 7 o'clock, a las 7, the Lord Jesus Himself bodily would be here, el Señor corporalmente va a estar aquí, do you think you could arrange to be here? ¿tú crees que tú podrías arreglártelas para estar aquí? I believe you would. Yo creo que sí. But what if He stayed till 10 o'clock, 11 o'clock, 12 o'clock? Pero ¿y qué si tú te quedas hasta las 10, las 11, las 12? Would you start going, ¿Te vas a quedar mirando el reloj? no, you would stay all night as No. long as Jesus is here, right? Te queda todo el tiempo aunque mientras Jesús esté aquí. If He stayed all day tomorrow, you would be here, right? Si se queda todo el día mañana, tú vas a estar aquí, ¿verdad? You would say, let Him take my job. No, que se queden con mi trabajo. What am I living for? ¿Para qué que estoy viviendo? I'm living for Jesus. Yo vivo para Jesús And Jesus is y here. Jesús está aquí. That's what it's like when revival Es comes. así cuando el avivamiento llegue. In fact, pastors have to be very careful. De hecho, las personas Pastors have to be very careful. de hecho, los pastores tienen que tener mucho cuidado, Because people will exhaust themselves. porque las personas se van a cansar hasta el agotamiento. In the early 1970s, En los tempranos 1700, in the United States, we had something called the Jesus Movement. The Jesus Movement. Something what called time? early 1970s. 1970s. Okay, en los 1970s ellos tuvieron en los Estados Unidos el movimiento de Jesús. It was not a large-scale revival, No era un avivamiento a gran escala and it was not perfect. y no era perfecto. But God did a lot of wonderful things in those days. Pero Dios hizo muchas cosas maravillosas en esos días. There was a chapel service Había un servicio en una capilla at a Methodist seminary in Kentucky. en un seminario metodista en Kentucky Unexpectedly, que de manera inesperada went 3 days and nights without stopping. duraron 3 días y noches sin parar. Students went from that place. Los estudiantes salieron de ese lugar, Some went to Wheaton College, algunos a Wheaton College, a la Universidad de Wheaton, and same thing happened, 3 days and nights. y lo mismo ocurrió, 3 días y noches. Some of them came to Southwestern Seminary in Fort Worth, Texas. Algunos de ellos fueron a la Universidad de Southwestern en Fort Worth, Texas, Where I would go to seminary 4 or 5 years later. donde yo iría luego 5 o 6 años más adelante. And there was a professor there I became very close to. Y hubo un profesor con quien yo estuve muy de cerca, A very godly man who told me this story. un hombre muy piadoso que me contó la historia. He said that when those students came to the chapel, Y me dijo él que cuando esos estudiantes llegaron a la capilla, students came to him and said, "Can we have prayer meetings?" los estudiantes se acercaron a él y le dijeron, ¿podemos nosotros tener reuniones de oración? He said, "I invited them to my house. Y yo les invité a ellos a mi casa. We knelt at 7 o'clock and began to pray. Nos reunimos a las 7 y comenzamos a orar. And we looked up and it was daylight outside. Y nosotros miramos y era de día. No one said, let's have an all-night prayer meeting. Nadie habló de tener una reunión que durara toda la noche. We lost all track of time. Sencillamente perdimos toda noción del tiempo. Well, people went home, they shaved and showered, went to school, went to work. Bueno, las personas fueron a sus casas, se vistieron, se bañaron, se afeitaron y volvieron al trabajo. They came back the next night. Regresaron la noche siguiente. He said, we knelt at 7 o'clock to pray. Vamos a reunirnos otra vez a las 7 para orar. We looked up and it was daylight again. Cuando levantamos los ojos era de día otra vez. They had never intended to pray all night. Ellos nunca se habían puesto el propósito de quedarse toda la noche orando. But the presence of God was almost atmospheric. Pero la presencia de Dios era casi atmosférica. And like Moses, 40 days without food and water on the mountain with God. Y como Moisés, sin agua ni comida por 40 días en la presencia de Dios. It's as though God is all you need to sustain Como you. si Dios fuera lo único que tú necesitaras para sostenerte. And this great love for God melts into love for others. Y este gran amor hacia Dios es algo que se derrite y se convierte en amor hacia otros. The church begins meeting needs, La iglesia comienza a satisfacer necesidades, as we see in verses 44 and 45. como vemos en los versículos 44 y 45.
Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Some look at this Algunos ven esto and say, this is communism. como dicen, esto es comunismo. No. No, Communism says what's yours is mine. el comunismo dice lo que es tuyo es mío. This is Christianity. Esto es cristianismo. What's mine is yours. Lo que es mío es tuyo. God had come in great power upon these people. El Señor vino con gran poder sobre estas personas. And when revival comes, Y cuando el avivamiento llega, you see dramatic results. vemos resultados dramáticos. Now let me say these things in closing. Ahora permítame decirles esto en conclusión. Acts 2 tells us this. Hechos 2 nos dice lo siguiente. When God comes in revival, Cuando Dios desciende en avivamiento, He can change everything in one moment. Él puede cambiarlo todo en un instante. If God were to come in revival on this church next Sunday, Si Dios viene y desciende para un avivamiento el próximo domingo, this church would never be the same. esta iglesia jamás será lo mismo. You would never be the Tú same. nunca serás lo mismo. I know a man. Yo conozco a un hombre, He lives in Wales. él vive en Gales, He is about 90 years old now. él tiene como 90 años ahora. He was the best friend of Dr. Martin Lloyd-Jones, Él era el mejor amigo de Martin Lloyd-Jones, though he was a much younger man. aunque es un hombre mucho más joven. Dr. Lloyd-Jones would call him every day. Martin Lloyd-Jones le llamaba todos los días. This man's name is Vernon Hyam. El nombre de este es Vernon Hyam. He says that when he was a little boy, Él dice que cuando él era un joven, un niño joven, his parents sus padres had gone through the famous revival in Wales in 1904. habían asistido al gran avivamiento en Gales en el 1904. And he said he did not know anyone the age of his parents who was not godly. Y él dice, yo no conocía a nadie de la edad de mis padres que no fuera piadoso. He said something I never forgotten. Y él me dijo algo que yo jamás olvidé. He said, revival people are always different. Las personas que han experimentado un avivamiento siempre son diferentes. Once God has come down in such power, Una vez Dios desciende con tal poder, you're never the same. ya no son jamás lo mismo. He said, I literally did not know anyone my parents' age who wasn't godly. Literalmente yo no conocía a nadie de la edad de mis padres que no fuera piadoso. I thought that when you grew up, you just became godly. Yo pensaba que cuando tú crecías tú te convertías en piadoso. It wasn't until they moved to a part of England No fue hasta que él se mudó a una sección de Inglaterra did he meet an adult who was not godly. donde él se encontró entonces con un adulto que no era piadoso. God can change everything in a moment. Dios puede cambiarlo todo en un instante. Second, En segundo lugar, I believe there's hope for revival. yo creo que hay esperanza para el avivamiento. I have a friend Tengo un amigo who has said, que ha dicho, he said, I know of at least 130 global prayer networks yo conozco de al menos 130 redes mundiales of people seeking revival. de personas que procuran o buscan el avivamiento. A man who is a consultant to the International Mission Board of Southern Baptists Un hombre que aconseja en cuanto a los bautistas del sur, says he knows of 150 million people in the world dice que conoce 150 millones de personas en el mundo who pray every day for revival, que oran todos los días por avivamiento and that there are 20 million people in the world, y que hay 20 millones 20 millones de personas en el mundo who say that prayer for revival que dicen que la oración por avivamiento is their primary calling in the body of es Christ. su llamamiento primario en el cuerpo de Cristo. And that famous Bible commentator Matthew Henry said, Y el comentarista Matthew Henry dice, when God is about to do a great thing among His people, cuando Dios va a hacer algo maravilloso entre la gente, He sets them a praying. Él los pone a orar. God has set His people praying around the world for revival as never before. Dios ha puesto a su pueblo a orar alrededor del mundo como nunca antes. And I have seen in my country, Y yo he visto en mi país, and I have seen the last 3 days in this y room, yo he visto en los últimos 3 días en este salón, the kinds of things I have never seen in my life. el tipo de cosas que yo no había visto en mi vida. That Christians who have some differences in their churches, Que de gente que tiene ciertas diferencias, que hace ciertas diferencias en sus iglesias. maybe some believe in sprinkling babies and others in immersing believers. Hay diferencias entre ellos y uno puede creer en niños que son rociados y otros que creen que deben ser bautizados de otra manera. Some who are charismatics and some who are not. Unos carismáticos y otros no. And they hold those differences very strongly. Y tienen esas diferencias con mucha fortaleza. But they come together over the gospel of Jesus Pero Christ. se reúnen alrededor del Evangelio de Jesucristo. And though we perhaps could not
build the same churches together. Y aunque quizás no podamos construir la misma iglesia juntos, estar juntos en la misma iglesia, We can do many things together for the podemos gospel. hacer muchas cosas juntos por el Evangelio. We can preach in one another's churches. Podemos predicar en nuestras diferentes iglesias. We can have conferences together. Podemos tener conferencias juntos. We can have events where we share the gospel Podemos together. tener eventos donde compartimos el Evangelio juntos. Because we recognize that we are brothers in Christ. Porque reconocemos que somos hermanos en Cristo. And we preach the same gospel Y of Christ. predicamos el mismo Evangelio de Cristo. Though we may differ on secondary Aunque matters, podemos diferir en asuntos secundarios, on the main matters we are one. en los asuntos primarios somos uno. I have never seen this in my life. Yo nunca había visto esto en mi vida. And I've seen it in America. Y yo lo he visto en States, América, and I've en seen los it Estados here. Unidos, y lo he visto aquí. God is at work. Dios está trabajando. But when God sends revival, Pero cuando Dios envía avivamiento, He doesn't always send it to every church. Él no siempre lo envía a todas las iglesias. Not even the most doctrinally correct church. Aún en cuanto a la iglesia más correcta en términos doctrinales, We want to have the most correct doctrine we can. nosotros queremos ciertamente tener la mejor doctrina que podamos And understand the Bible as accurately y as possible. entender la Biblia tan precisamente como sea posible. But God said to Jeremiah, Pero Dios le dijo a Jeremías, you will seek me and find me ustedes me van a buscar y me encontrarán when you search for me with all your heart. cuando me busquen de todo corazón. That's what God is looking for. Y eso es lo que Dios está buscando. So my final question is this. De manera que mi pregunta final es esta. Will you pray for revival? ¿Vas a orar tú por un avivamiento? Will you ask God to send revival to your church Cuando tú ores para que Dios envíe avivamiento a tu iglesia and to your city? y a tu ciudad, Several times in the Bible, varias veces en la Biblia it says the knowledge of the Lord dice que el conocimiento del Señor will cover the earth va a cubrir la tierra as the waters cover the sea. como las aguas cubren el mar. Now, there are different views on eschatology Hay diferentes puntos de vista escatológicos who understand when that will happen differently. de que entienden cuándo esto ocurrirá de una manera distinta, But the Bible is clear on this. pero la Biblia es clara en cuanto a esto. Someday it will happen. Algún día ocurrirá, Someday the knowledge of the Lord will cover the earth as the algún día el waters cover the sea. conocimiento de Dios va a cubrir toda la tierra como el mar, como el agua cubre el mar. I don't know if God would be pleased to use our technology, Yo no sé si Dios va a estar agradado con nuestro uso de tecnología, but let me just show you how reasonable it is. pero permítame decirle cuán razonable es. While I've been standing here, Mientras yo he estado aquí de pie, we were told yesterday there were believers in Vietnam listening to us. se nos watching. dijo que había creyentes en Vietnam escuchando a nuestras charlas. People from how many countries? Personas de cuántos 50 países distintos. If God sent revival to this Si church, Dios envía avivamiento a esta iglesia and if God were pleased to use our technology, y Dios se complace en usar nuestra tecnología, television screens all over the world could be showing what God is doing. pantallas de televisión pueden mostrar alrededor de todo el mundo lo que Él está haciendo. Through the internet, God could be spreading the message of the A gospel. través del to everyone. internet Dios puede estar esparciendo el evangelio por todo el mundo. I don't know that He would choose to do that, Yo no sé si Él va a escoger hacerlo así, but I do know the day is coming pero yo sé que el día viene when the knowledge of the Lord will cover the earth as the waters cuando el cover. conocimiento de Dios se llenará sobre toda la tierra. Will you pray for revival? Vas a orar tú por avivamiento. Let's pray. Vamos a orar. Oh, our great God and Father. Oh, nuestro gran Dios y Padre. Oh, that you would rend the heavens and come down. Oh, que tú abrieras los cielos y descendieras. May you exalt Jesus Y Christ que Cristo sea exaltado in this church, en esta iglesia, in this city, en esta ciudad, in this nation, en esta nación, on this island, en esta and isla throughout the world. y a través de todo el mundo. Oh, that you would rend the heavens Oh, and que come tú down. abrieras los cielos y descendieras. May we live in a time, Oh, que podamos vivir en aquellos tiempos, in the time, en el tiempo, when the knowledge of the Lord cuando el conocimiento del Señor covers the earth cubra la as tierra the waters cover the sea. como el agua sobre el mar. And may there be people here today Y que haya personas aquí hoy who for the first time, que por la primera vez the knowledge of the Lord el conocimiento del Señor is covering their hearts les cubra sus corazones like the waters cover the como sea. las aguas cubren el mar. May there be many who will come Oh, to que Christ right muchos now. vengan a Cristo ahora mismo And may there be many today who will commit to pray for revival. y que haya muchos que se comprometan a orar por un avivamiento. We ask in Jesus' name and for Te your lo glory. pedimos en el nombre de Jesús y para su gloria. Amen. Amén.